Estos tiempos que estamos viviendo, que son de aislamiento y de llevar mucha información, ¿no? Uno no quiere dejar quedar en el olvido o en un frío parte, ¿no? Estos proyectos de ordenanza que se están trabajando, vos y varios concejales más, ¿no? Porque ahora me vas a contar, porque estaba viendo un flyer donde, bueno, dice proyecto de ordenanza Micaela García. Queríamos que nos cuentes cómo se elaboró este proyecto, quiénes estuvieron trabajando en el mismo. Contanos un poquito el cuerpo de este proyecto. Bien, sí, como decías, en primer lugar hay que detallar un poco cómo estamos trabajando en el Consejo Deliberante. Le contamos a tu audiencia que actualmente somos 10 concejales y concejalas que integramos el interbloque de todos, es decir, 5 que ingresaron en el 2007 por el bloque de Unidad Ciudadana y 5 que ingresamos en el 2019 por el Frente de Todos, con 2 presidentes de estos bloques, que son Daniel Ror, en el caso de Unidad Ciudadana, y Marcelo Pauca, en el caso del Frente de Todos. La realidad es que venimos haciendo un trabajo en equipo muy interesante, donde cada uno de los que componemos este interbloque nos planteamos los temas que quizás estamos interesados o estamos más formados, o nuestra experiencia en la militancia o en la vida nos permiten hacer un aporte. Y en ese sentido, junto a la concejala Malena Farías, hemos presentado el sábado bien tempranito a través de la mesa de entrada virtual que ha constituido el Consejo Deliberante, Sí. un proyecto que, como bien señalaba, lleva el nombre de Micaela García, que es una compañera del movimiento Evita, que fue asesinada, fue víctima de un femicidio, y que motivó años atrás un debate en torno a la ley que llevó su nombre, que implica, entre otras cosas, la formación. Esa ley ya fue sancionada, implica la formación obligatoria de los trabajadores y las trabajadoras del Estado Nacional en perspectiva de género. En el Partido de la Costa teníamos una experiencia muy interesante que en su momento inició durante la gestión del intendente Juan Pablo de Jesús Malena, a través de la Dirección de Género, que hoy continúa en la gestión de Cristian Cardoso y que tiene que ver con el programa Promover Género, que es un programa que justamente busca sensibilizar al personal municipal, a los y las trabajadoras municipales en la temática. Ahora bien, creíamos que era importante poder dar un paso, más allá de esto que ya se viene haciendo y con muy buenos resultados, y ese nuevo paso, que es lo que propone este proyecto, implica centralmente adherir a estas leyes nacionales y provinciales que ya están en vigencia y que nos permita, por un lado, que estas capacitaciones formen parte, si se quiere, de los requisitos que deben tener año tras año los trabajadores y las trabajadoras, y por otro lado que nos permita institucionalizar esto positivo que se viene realizando. Claro. La sociedad muchas veces debate las dificultades que tiene la dirigencia política de construir políticas de Estado, y me parece que esta iniciativa apunta hacia esa dirección, que podamos dejar establecido por ordenanza un programa para que, independientemente de quien toque gobernar, esta política tenga una continuidad, ¿no? Hoy sabemos que tenemos un intendente como Cristian, que tiene la voluntad política de avanzar en este tema, pero sabemos que también en el futuro otro intendente podría no tenerla. Y por eso es tan importante que dejemos esta ordenanza para los tiempos venideros, y también, y te lo relaciono con la pandemia, porque entre otras cosas hemos detectado un incremento en las consultas que se realizan, por ejemplo, en la línea nacional, de un 40% de situaciones, de consultas en relación a situaciones de violencia. Sí. Entonces queda a las claras que el problema es demasiado grande para que solo lo aborden las direcciones específicas. Es un problema que tiene que compenetrar al conjunto del Estado. Y eso es lo que estamos haciendo, buscando que cada uno de los agentes del Estado, del intendente hacia los costados, hacia abajo, tengamos esta mirada, tengamos esta capacitación, justamente para que a la hora de diseñar y de implementar políticas públicas podamos tener incorporada esta mirada, ¿no? Así que un poco eso sería una síntesis del proyecto. Bien, este es un proyecto súper interesante, sobre todo por la temática, ¿no? Que nos abarca a todos y a todas, ¿no, Martín? Sí, así es, como yo te decía, entendemos que la problemática ha tomado una dimensión lo suficientemente grande
como para que todos y todas tengamos la comprensión de que necesitamos involucrarnos. En el caso de los que desde algún lugar, en nuestro caso ahora en el legislativo, pero también de aquellos que están en el departamento ejecutivo, necesitamos que cuenten con las herramientas, porque incluso, y esto es algo que yo suelo recalcar, incluso en mi caso, con las mejores intenciones, con la mejor voluntad, si yo no tengo esa capacitación, si yo no tengo esa formación, puedo replicar estereotipos, puedo replicar miradas que terminan legitimando estas desigualdades que hay en la sociedad. Porque lo que queda a las claras es que, independientemente de la cuestión, si se quiere, más punitiva, o respecto de cuál es la respuesta que da el Estado frente a una situación de violencia hacia una mujer concreta, lo cierto es que tenemos que pensar en cómo erradicar la violencia de nuestra sociedad. Y para eso el cambio tiene que ser cultural. Entonces es importantísimo que comencemos por poner en discusión nuestras propias miradas, ¿no? Que va desde la mirada que puede tener un concejal hasta la mirada que puede tener, no sé, pienso un profe de deportes que está vinculado a las políticas escolares. Necesitamos que todos estén compenetrados. Bien, pasando y cerrando esta parte de la nota, que es con este proyecto de ordenanza Micaela García, pasamos a otro proyecto de resolución, porque también vemos un posteo que hay donde dice vecino destacado por su laboración en la pandemia, que esto es muy de la actualidad, ¿no? También del día a día y de la preocupación que tenemos todos, ¿no? Todos, aquel ciudadano de a pie, con lo que estamos viviendo, ¿no? Este aislamiento de más de 100 días y bueno, y la manera o la mirada que tienen, ¿no? También ustedes de darle un reconocimiento a estos vecinos. Sí, así es. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Uno, cuando piensa en este proyecto que firmamos junto al presidente de mi bloque, Marcelo Pavca, pensamos en esos aplausos que se extendieron por todo el mundo. Recuerdo aquí sucedía las primeras semanas a las 9 de la noche, y en esos aplausos siempre se visibilizaban las imágenes, o se nos venían a la mente las caras de aquellas personas, hombres y mujeres, que consideramos esenciales frente a la lucha contra el COVID. Y uno pensaba en las médicas y los médicos, en las enfermeras y los enfermeros, en general en todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud, en aquellos vinculados a la recolección, a las tareas de seguridad. Pero muchas veces cuesta que cuando pensamos en esas caras, se nos vengan las caras de todas estas personas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, anónimas, que día a día cocinan y dan de comer a sus pares, ¿no? Sí. Entonces, este proyecto un poco lo que busca, que está claro que a diferencia del otro, si se quiere, va más por el terreno de lo simbólico en una parte, pero tiene que ver justamente con que aquellos que tenemos una responsabilidad institucional visibilicemos y reconozcamos esa tarea que implica amor, pero que también es un trabajo muchas veces no remunerado, porque sabemos que la inmensa mayoría de los que realizan esta actividad lo hacen de una manera solidaria, y sabemos que lo hacen muchas veces en condiciones que no son las ideales, porque muchas personas de las que abren sus puertas y cocinan para sus vecinos y para sus vecinas atraviesan las mismas problemáticas, no solo las mismas problemáticas económicas, sino en relación a, por ejemplo, a su vivienda. Y para nosotros son héroes y heroínas de esta pandemia también, obviamente, porque están en la primera línea, si se quiere, de fuego. Hoy, aquí en el Partido de la Costa, que transitamos otra fase que tiene que ver con el distanciamiento responsable, quizás el riesgo es visto como algo más lejano, pero en toda la Argentina esta actividad implica una gran exposición. De hecho, en el Congreso de la Nación se presentó un proyecto, el diputado Leonardo Grosso, que lleva el nombre de Ramona, que es una de esas tantas mujeres que cocinando para sus pares se contagió y lamentablemente falleció. Entonces nos parece un gran gesto que la política, que muchas veces lamentablemente se utilizan los medios para peleas que son para mirarnos el ombligo, que tienen que ver con el folclore, también tenemos que mirar esos ejemplos y reconocerlos. Así que este proyecto de resolución lo que busca es que reconozcamos a estos vecinos y a estas vecinas, que los declaremos vecinos destacados
y asimismo que podamos darle impulso a este proyecto de ley que está a nivel nacional, que busca que aquellos vecinos y vecinas que realizan esta actividad durante la pandemia tengan un reconocimiento económico por parte del Estado. Porque, como te decía, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el amor, pero también es un trabajo. Sí, y sí. sabemos que el Estado, así como reconoce tantas otras cosas, debe reconocer, en el caso del Consejo Deliberante, al menos simbólicamente debe reconocer a estos vecinos, a estas vecinas que están ahí poniéndole el hombro a una situación argentina que previa a la pandemia ya era muy delicada. Y sí, y que todavía no ha pasado, ¿no? Lamentablemente, Martín, porque seguimos en esa lucha, ¿no? En esa lucha desigual, porque sabemos que no se puede ver el problema, ¿no? Cuando se acerca. O sea, una vez que se implantó el virus, bueno, ya está, ya es tarde, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y eso es lo que tienen estas trabajadoras y trabajadores que no se exponen en el día a día a contagiarse. Sí, así es. La Argentina atraviesa, a mi entender, dos pandemias. Una que tiene que ver con la emergencia sanitaria, que es la pandemia en torno al COVID, y otras que quizás, otras situaciones que han quedado más invisibilizadas, pero tienen que ver, por ejemplo, con el nuevo brote que tuvimos meses atrás del sarampión, que tiene que ver también con el dengue en muchas zonas de la Argentina. Es decir, la Argentina, por un lado, este año y en los últimos tiempos ha sido muy castigada en términos sanitarios, y en una Argentina que no tenía un Ministerio de Salud, pero por otro lado también la Argentina de los últimos años transita otra pandemia, que es la pandemia del hambre, ¿no? Y me parece que pasado el tiempo de la pandemia, que como bien decías, está lejos todavía de terminar, acá hemos construido gobierno en comunidad, logros importantes, y así se los puede denominar en una situación tan compleja, ¿no? Y tan difícil, porque sabemos que hay compatriotas que han fallecido, pero luego tendremos que abordar esta otra pandemia que nos va a dejar no solo las consecuencias del COVID, sino también las consecuencias de años de políticas de exclusión en la Argentina. Y me parece que ahí tenemos que poner el ojo, y un buen primer paso es comenzar por reconocer aquellas redes comunitarias que están sosteniendo en el día a día a muchas familias que se han caído del sistema. Uno ve el estado presente hoy, ¿no? Gracias a Dios, y después lo ves reflejado en otros países, sobre todo en el europeo y en el norte de la América, y vos parece que fuera mentira, ¿no? Que también estos grandes potencias tengan que también depender de un estado presente. Sí, mira, te cuento algo que muy personal que me pasó ayer. Estaba mirando un programa muy conocido en A24 y mostraban un gráfico donde se veía la caída de la actividad económica según los datos del Fondo Monetario Internacional de los diferentes países, ¿no? Y ponían como ahí arriba a la Argentina, que igual estaba por debajo de países como Italia, como España. Pero el dato que no ponían ahí, y eso fue lo que me molestó mucho porque era sumamente tendencioso, sí es verdad, la Argentina va a tener una caída de la actividad económica similar a la de estos países que vos nombrás, e incluso de países como Estados Unidos. Ahora, el dato que no estaban poniendo ahí era la cantidad de decesos. Claro. Y que si bien, insisto en este punto, es sumamente complejo e incómodo hablar de cuantificar cuando lo que uno está cuantificando es la muerte. Yo quiero cuantificar la vida, no la muerte. Exactamente. Pero en un contexto de estas características, no es menor poder analizar cuál ha sido el impacto de una situación adversa frente a países donde han tenido un Estado presente respecto de los que no. Y ahí el dato es significativamente distinto, ¿no? Y me parece que esto es importante entenderlo, que no estamos exentos de económicamente lo que está sucediendo en todo el mundo, pero sí el impacto sanitario de la pandemia ha sido o ha estado o viene estando muy por debajo de países incluso hermanos como Brasil. Cuando uno ve los números de Brasil, que al 17 de marzo tenía 2 decesos al igual que la Argentina, y la Argentina rápidamente el día 20 comienza con el aislamiento, y hoy uno ve la cantidad de personas contagiadas en uno y en otro país,
y los datos hablan por sí solos. Entonces, me parece que también esta situación tan compleja en términos de la vida, en términos luego económicos, sociales, también nos tienen que llevar a repensar si queremos un Estado presente, como bien decías Néstor, o si vamos a privilegiar los intereses del mercado, que es, entre otras cosas, una manera sutil de decir de los más poderosos. Obviamente. Porque Sí. en el mercado no tenemos la misma injerencia nosotros que aquellos que definen políticas económicas, ¿no? Obviamente. Entonces, me parece que eso queda a las claras y es si se quiere, un punto de partida que nos va a dejar esta situación para la pospandemia. Te agradezco por estos minutitos con nosotros, Martín. Mandale un saludo ahí a Celeste y bueno, y a todos los integrantes del cuerpo de concejales del Frente de Todos, que son la mayoría todos amigos, así que hacerle mandar mis saludos y bueno, y a seguir trabajando por el bienestar, ¿no?, del vecino, por el ciudadano de a pie, por el habitante del Partido de la Costa. Así que gracias nuevamente y bueno, y te estaremos convocando para cuando tengamos más novedades para comentarles, así que vamos a estar ahí en contacto con ustedes. Bueno, Néstor, muchas gracias y sabés que como siempre estamos a disposición. Que tengas buen día, gracias nuevamente. Un abrazo. Hasta luego. El concejal Martín Poutis.